Ya. Ya. Vamos a dar inicio a esta actividad de manera formal. Les damos la bienvenida a todas y a todos por acompañarnos hoy en esta actividad que ha organizado el Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos en conjunto con otras unidades que la vamos a mencionar ahora. En nombre de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos, de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo y del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos, CISVO, les damos una cordial bienvenida a la celebración del Día Mundial del Suelo en la Universidad Austral de Chile, porque el Día Mundial del Suelo es mañana, pero nos hemos adelantado un poco para empezar desde antes a celebrar este día. Y vamos a saludar a las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar queremos saludar al vicerrector académico de la UACH, al doctor Oscar Baloqui, al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, el doctor José Werner, al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, doctor Edmundo Acevedo, a la directora del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos, doctora Susana Valle, a la presidenta de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, doctora Laura Reyes, a la presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, doctora Mónica Antilén, a los académicos, a los profesionales, a los investigadoras, a los e investigadoras de Ciencias del Suelo y a nuestros queridos y queridas estudiantes. El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente el 5 de diciembre, desde 2014, año en que la ONU designó esta fecha por la FAO. La idea se remonta al 2002 gracias al impulso de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, la que propuso este evento en el marco de la Alianza Mundial del Suelo, un foro colaborativo surgido ante la necesidad de compartir experiencias sostenibles para recuperar un suelo que pensábamos era un recurso infinito. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes a la doctora Susana Valle, directora del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de nuestra universidad. Muchas gracias, Paola. Bueno, muy buenas tardes, autoridades presentes, académicos, profesionales, investigadores, estudiantes presentes, miembros de la sociedad. Para mí es un gusto y un honor poder convocarlos a ser parte de esta celebración del Día del Suelo, aunque sea adelantada, como parte de la comunidad universitaria, en donde nuestra misión principal es educar y formar a nuestros estudiantes como futuros profesionales, principalmente en esta área, ¿no? Acerca de la importancia que posee este recurso en el ecosistema, debido a sus numerosas funciones tan relevantes para la vida del planeta como es la seguridad alimentaria, regulación del agua y cambio climático, entre otros. Junto con ello, también es nuestra obligación relevar su importancia en la sociedad para que exista un cambio en el uso de los suelos, impulsando su uso y desarrollo sostenible. Por ello, en este día tan importante, tenemos el honor también de contar con el doctor Edmundo Acevedo, que nos dará una charla magistral, pero antes de ello vamos a dejar a las autoridades presentes que nos darán algunas palabras. Muchas gracias, profesora. Como dijo, vamos a invitar también a las personas que hoy nos acompañan a esta celebración. Entonces, en este contexto, invitamos a dar un saludo a la presidenta de la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo, doctora Mónica Antilén. Muchas gracias, señor vicerrector, señor decano, señora directora del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo, señora presidenta de la International Union of Soil Science, señor Premio Nacional Ciencias Aplicadas, doctor Edmundo Acevedo, académicos, profesionales, investigadores, socios, estudiantes. Para mí, el día de hoy, un privilegio poder saludar en nombre de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo a toda esta audiencia, en especial a quien nos deleitará el día de hoy, ¿cierto?, con una charla magistral, el profesor Edmundo Acevedo. Y por supuesto entregar un cordial saludo en esta nueva celebración del Día Mundial del Suelo, deseando, ¿cierto?, que todas las actividades que se han venido desarrollando ya hoy día desde temprano hayan tenido un éxito en convocatoria y las que se sigan desarrollando también sean así. Es importante mencionar el recurso suelo es un ser vivo, muy atingente al logo de este año, donde dice que acabamos de ver hace un momento, ¿cierto?, y que estaba vinculado a lo que es la biodiversidad, mantengamos el suelo vivo, protejamos la biodiversidad del suelo.
Con ese objetivo en mente, este último año se ha desarrollado desde la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, en trabajo colaborativo con otras 3 instituciones, ONG Suelo Sustentable, Colegio de Geólogos y Sociedad de Geología de Chile, para generar una ley marco de suelo. Un anhelo que existe hace muchas décadas, ¿cierto?, por muchas personas, tanto de la academia como de la ciudadanía. Es por eso y con el fin de dar una respuesta para preguntas como la que estamos viendo ahí. ¿Por qué Chile necesita una ley de suelo? ¿Por qué son importantes los suelos? ¿Cuáles son las principales amenazas que afectan a los suelos? ¿Y qué necesita Chile? La Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo ha preparado esta infografía que ustedes pueden estar visualizando ahora para difundir no solo a la academia, sino que a la ciudadanía en general. Y qué mejor que un Día Mundial del Suelo para lanzarla, para poder conocerla, ¿cierto? Y para que esto sea utilizado ampliamente por todas las personas que lo quieran hacer para difundir justamente respuesta a estas preguntas que muchas veces surgen. Esta infografía que ustedes están viendo está disponible en nuestra página web y en las redes sociales. Por favor, los invito a revisarla, ¿cierto?, a toda la audiencia, para que puedan observar el trabajo y uno de los objetivos, cumplir con informar. Sin nada más que comentar, esperando que ustedes puedan utilizar esta infografía como les parezca pertinente, les agradezco a toda la audiencia y les deseo a todos un feliz Día Mundial del Suelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Antilén, por también presentarnos este material, así que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Y vamos a seguir con otro saludo también por hoy día. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, que también ella nos va a brindar un saludo. Profesora, por favor. Tiene silenciado su voz. Ya. Muchas gracias. Ajá. Buenos días. Bueno, buenos días acá desde México. Aquí apenas son las 12. Un gusto acompañarlos. Doctora Mónica Antilén, presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, vicerrector de la universidad y decano doctor José Dorne, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, estimados socios de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, docentes, estudiantes y todas las personas que hoy nos acompañan. Es un placer para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en ocasión de esta celebración del Día Mundial del Suelo y un enorme gusto que este sea parte del macroevento de la Sociedad Latinoamericana Unida en la lucha por mantener el suelo vivo, protegiendo su biodiversidad, que hoy ha organizado la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Como presidente de la International Union of Soil Science, no solo es un privilegio para mí, sino un verdadero honor el transmitirles los saludos de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo a nombre de los 60,000 científicos alrededor del mundo que la conforman y de los cuales ustedes son parte importante. Como latinoamericana y miembro que soy de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, es un orgullo para mí atestiguar que no obstante la difícil situación actual por la que nuestros países atraviesan, logramos organizarnos para continuar con nuestra labor de obtener y difundir el conocimiento y la concientización sobre la ciencia del suelo. Felicidades por esta fuerza de trabajo y de voluntad académica y científica que les ha permitido en este crítico momento seguir adelante y organizar este evento. Doctor Edmundo Acevedo Hinojosa, no quiero dejar pasar esta oportunidad de felicitarle por toda una vida dedicada al conocimiento y preservación del recurso suelo. Reciba usted de mi parte todo el reconocimiento que se merece y una enorme felicitación por ese Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de Chile que ha recibido usted en este año 2020. Muchas felicidades, un gran abrazo de mi parte. El día de hoy, celebrando el Día Mundial del Suelo, el proyecto educativo La USS va a la escuela, como un obsequio para todos los niños alrededor del mundo, ha puesto en línea un espacio virtual a través del cual les invitamos a cuidar los suelos de sus naciones, pero también invitamos a los niños a enseñar a sus padres y maestros a hacerlo también, porque este es un problema de generación en generación. Y al no educar a los niños, nuestros errores se repiten en la siguiente generación. La página web
Si bien en este momento la voy a mencionar, voy a hacerla llegar por correo electrónico a la doctora Mónica Antilén para que la distribuya entre todos los miembros de la sociedad. Es muy sencilla, www.iuss-goes, en inglés desafortunadamente, goes-to-school.org.mx. Los invito a explorarlo junto con sus hijos y a trabajar y redoblar esfuerzos para un mejor futuro de los suelos fértiles de Chile, de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias por su atención. La página web está en inglés, pero también tiene material en inglés, en español, en francés y en alemán para los niños del mundo. Hay muchos de ustedes que en su país hablan alemán. Los invitamos a todos esos materiales didácticos que están expuestos en esa página web, pero que aún no son traducidos al alemán, los invito pues a traducirlos y ayudarnos a poner estos materiales en las manos de los niños de todo el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por sus palabras, doctora Reyes. Bueno, y a continuación invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, doctor José Derner, también a dirigirse a los presentes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes de saludar en realidad a las autoridades, que es lo que corresponde, usualmente quisiera, en representación de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, como así también del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos, saludar al profesor Edmundo Acevedo, nuestro invitado de honor para el día de hoy, quien recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología durante este año. Muchas gracias, profesor, es un tremendo honor contar con su valiosa presencia para este día de hoy. Luego, bueno, saludar a nuestro vicerrector académico de nuestra universidad que nos acompaña, especialmente también a la presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, como así también a Laura Reyes, presidenta de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Por último, pero por lo mismo no menos importante, saludar afectuosamente a los integrantes de mi instituto, del Instituto de Ingeniería Agraria de Suelos, y a su directora, quienes, como ustedes han visto, se han esmerado en organizar esta actividad. Bueno, como ustedes bien saben, y vamos a escuchar al respecto de eso durante esta jornada, existe preocupación a nivel global respecto a las pérdidas y a la degradación del suelo. Lo anterior no debe ser ajeno a nuestra facultad, sino que más bien debe ser una profunda motivación. ¿Para qué? Para que a partir, ¿no es cierto?, del estudio y de una mejor comprensión de los procesos que ocurren en el suelo, trabajemos arduamente para diseñar sistemas productivos cada vez más sustentables y que sean el soporte de la cadena agroalimentaria, ¿ya? Dicho eso, no me queda más que celebrar el desarrollo de esta actividad, que es una contribución desde nuestra universidad para una celebración que tiene un carácter mundial. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras también. Bueno, y a continuación vamos a dejar nuevamente a la doctora Susana Valle, quien hará la presentación oficial de nuestro expositor, del doctor Edmundo Acevedo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2020 de Chile, quien presentará la exposición Impacto de los sistemas de labranza sobre el suelo y su relación con las funciones productivas y ambientales. Doctora Susana Valle, la dejo, por favor, para que presente a nuestro invitado. Muchas gracias, Paola. El profesor Edmundo Acevedo Hinojosa es profesor emérito de la Universidad de Chile y comenzó a trabajar en dicha universidad incluso antes de titularse, desde el año 1964, donde alcanzó el rango de profesor titular en el año 85. Posterior a su titulación, el profesor Acevedo se fue a realizar sus estudios de posgrado a Estados Unidos, a la Universidad de California, donde obtuvo su grado de máster en Soil Science y también su doctorado en Soil Science y Crop Physiology. El profesor Acevedo cuenta con más de 20 premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, donde, como ya se ha mencionado, dentro de los últimos fue el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de este año 2020,
Es reconocido nacional e internacionalmente, tanto por su quehacer académico como profesional. Por ello fue asesor de organismos internacionales y nacionales y comités de ciencia también, así como dentro de una de estas instancias participó como fisiólogo y agrónomo de cereales en el Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas de Zonas Áridas en Icarda, y también fue líder del programa de Fisiología y Agronomía de Trigo en CIMIT, entre otras participaciones. El profesor Acevedo ha dirigido más de 60 tesis de posgrado, más de 15 de maestría y 12 de doctorado, junto con un número no menor también de postdoctorado. Tiene más de 120 publicaciones científicas, más de 50 libros y capítulos de libros, al igual que decenas de artículos de extensión y docentes, más de un centenar de ponencias en congresos, y a los cuales ha sido invitado muchas veces como expositor magistral. Ha sido partícipe y gestor de más de 30 proyectos de investigación en áreas tan relevantes en la agronomía como son el manejo del suelo y secuestro de carbono, agronomía de la labranza, calidad de suelos y aguas, adaptación de los cultivos a diferentes condiciones ambientales y relaciones hídricas, entre otras. El profesor es referido de más de 10 revistas científicas de gran importancia, como Agronomy Journal, Plant and Soil, Soil and Tillage Research y Frontiers in Plant Science, de la cual también es editor asociado. Pertenece a sociedades científicas y profesionales, como la Sociedad Agronómica de Chile, la Sociedad Chilena de Biología, la Crop Science Society of America y Agronomy Society of America. De más está decir que es un honor y un privilegio para mí poder presentar a don Edmundo, quien además de ser un excelente académico, es una persona llena de virtudes, y entre ellas destaco su generosidad y pasión por la vida y su quehacer, y que ha dejado una huella única en el país e internacionalmente, y a todos quienes tuvimos el privilegio también de ser sus estudiantes y trabajar junto a él. Por ello, los dejo ahora con don Edmundo para que nos dé su charla magistral. Don Edmundo, cuando quiera puede comenzar a compartir. ¿Está sin audio, don Edmundo? Ahí sí. Ya, muchas gracias, Susi. Yo no sé si ustedes saben, queridos amigos, que Susi fue una estudiante de mi laboratorio. En consecuencia, y participé yo activamente en su tesis. En consecuencia, esa presentación que hizo tan extraordinaria proviene en parte de aquello. No le crean mucho, por favor, porque me voy a poner colorado. Ya me puse colorado, mírenla. Bueno, yo hice una presentación. Quiero saludar a todos los colegas que están aquí. A las autoridades, por supuesto, que quiero saludarlas fervientemente. Y a doña Laura Reyes, ¿no?, que ocupa un lugar tan importante para la ciencia del suelo. Creo que no se me queda nada. Dije colegas, pero en colegas estoy involucrando a todos los que están presentes. Sé que hay de diferentes profesiones. Bien, yo les preparé una presentación que en realidad no tiene nada de nuevo, probablemente no van a encontrar ustedes nada de nuevo, sino que fue un poco lo que a nosotros nos motivó hace 20 años atrás o 22 años atrás. Así que, si me permiten,
compartir pantalla o ya? Sí, está abierto en el mundo para que comparte. ¿Cómo se llaman las leyes estas? Don Edmundo, se ve la pantalla de Reuna, de Plaza Reuna. Claro, pero no sé por qué no se ve la pantalla. Tendría que quizás dejar de compartir eso y compartir nuevamente el PowerPoint. A ver. Ahí está. Ahí sí. Perdón, ¿no? No se preocupe. Es lo que suele suceder. Bueno, el título es el impacto de los sistemas de labranza sobre el suelo y su relación con la producción y el ambiente. En verdad, el título es un poco mentiroso de partida, porque como ya les dije, voy a hablar sobre la experiencia que hemos tenido nosotros en la Facultad de Ciencias Agronómicas, ¿no? ¿Qué nos motivó a esto? Lo que nos motivó fue estudiar el asunto de captura de carbono en el suelo, ¿no? Y en mi presentación no solamente voy a ver aquellos aspectos de captura de carbono en el suelo, sino que también cómo incide esto en la producción de los cultivos, porque nosotros, debo decir particularmente yo, provengo de una facultad de agronomía y yo soy ingeniero agrónomo. Y a pesar de que he dado bastantes vueltas por una parte y otra, esa formación inicial me sigue marcando, ¿eh? Entre paréntesis, ahí tienen a un ingeniero forestal que es un brillante, uno de mis brillantes estudiante de doctorado, que hizo 2 o 3 publicaciones. Bueno, él hizo como 10 publicaciones, ¿eh? Pero las que se hicieron realmente conocidas están en Soil and Tillage Research. Bueno, ¿cuál fue la partida de esta? La partida de este asunto fue el año 1980. En el año 1980 o 82, no recuerdo exactamente, ya han pasado 40 años, resulta que un investigador alemán presentó unos resultados que había obtenido después de analizar un ensayo en Australia. Durante el ensayo tenía 40 años. Y él
por lo menos para mí, fue el primero en llamarme la atención de que las diferentes rotaciones que habían en ese ensayo, como resultado del análisis, aparecían que estaban perdiendo producción. Posteriormente, empezamos a buscar en la literatura, qué sé yo, y vemos como en Illinois, ¿no?, en maíz, también aparece una pérdida de carbono orgánico del suelo a través del tiempo, ¿no? También en la Universidad Austral, un colega Sierra, a quien no tuve el gusto de conocer, el año 1990, publicó esto, que es bien interesante, este gráfico en que pone carbono y nitrógeno y se va desde el bosque nativo y va recorriendo diferentes instancias en que el suelo, el uso del suelo se va intensificando. Y resulta que parte con una cierta cantidad de carbono y nitrógeno, y en un esquema se puede poner que bajan a la mitad, básicamente, en el periodo. Otras informaciones me señalaron que esos cambios en el carbono del suelo estaban asociados al rendimiento del trigo. Aquí está en toneladas por hectárea, y en la medida que se pierde carbono, baja el rendimiento, y en la medida que se gana carbono aumenta el rendimiento. Bueno, yo me entusiasmé mucho por la física de suelo en California, y una de las cosas que me llamó la atención es que el espacio poroso, cuando había materia orgánica, aumentaba. En relación, por ejemplo, vámonos al otro extremo, cuando se aplicaba nitrógeno y una parte importante de esa materia orgánica desaparecía. Entonces, también en nuestro laboratorio, el diámetro ponderado medio de las partículas cambiaba notablemente entre dos situaciones. En una situación en que nosotros dejábamos residuos sobre el suelo, y una situación en que no dejábamos residuos sobre el suelo,
la que está en blanco acá. Bueno, después aparecieron una serie de publicaciones. Lo que es importante aquí, y en todas ellas cuando se está haciendo cultivo, empieza a bajar. Fíjese que en ese tiempo yo estaba trabajando en CIMIT, ¿no? Y en CIMIT teníamos nosotros la oportunidad de hacer trabajo en diferentes partes del mundo. Y como estábamos trabajando en trigo, bueno, nos interesaron las rotaciones de trigo. Y bueno, lo que teníamos más a mano ahí en México era trigo-maíz. Y estudiamos la rotación trigo-maíz, nos dimos cuenta que también estaba disminuyendo la productividad con el tiempo, en relación a un patrón, a un control. Y teníamos también estudios en el Cono Sur de América Latina, y en el Cono Sur de América Latina, excepto en Chile, también estaba disminuyendo, y excepto en Chile, no porque los chilenos seamos particularmente buenos para algo, sino que simplemente porque Chile tiene un clima que es totalmente diferente a los otros países latinoamericanos, ¿no? Por lo menos la parte agrícola de Chile, que va del paralelo 33 hasta el 42 aproximadamente. Y lo que les quería mostrar en la diapositiva anterior es que si bien es cierto, se pierde carbono al suelo, hay un máximo que se logra en el suelo de Antumapo, que es un alfisol. Nosotros hemos logrado hasta 4 toneladas por hectárea ese es el máximo. Las 4 toneladas por hectárea las logramos a los 4 años, a los 4 años de dejar residuos sobre el suelo. Sin embargo, no ha aumentado con el tiempo. Bueno, ahí tienen el asunto, ¿no? Uno se pregunta por qué el balance de carbono orgánico es negativo en el suelo. Y la verdad es que el gradiente de difusión de CO2 está desde el suelo a la atmósfera, ¿no? Y cuando uno rompe el suelo, facilita la conducción de ese CO2, ¿no? Y entonces nosotros utilizamos una herramienta que es la cero labranza. Utilizamos la cero labranza como herramienta de captura
de carbono en el suelo. Esto desde el comienzo, ¿eh? Desde el año 2000 por ahí. Ahora, aquí hay una cuestión que es interesante, ¿eh? Porque uno no, al comienzo no la entiende muy bien, porque dice, bueno, amigo, pero todos los cultivos están aumentando su producción en el tiempo, ya sea por métodos agronómicos o bien, y también por mejoramiento genético. El mejoramiento genético juega un papel central, pero el mejoramiento genético se queda ahí nomás y no va acompañado de una buena agronomía. Entonces, entre ambas cosas, y resulta que está aumentando la producción y usted me está diciendo que la producción está disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, es que hay un aumento de producción, pero al mismo tiempo hay una pérdida de productividad de cultivos y rotación. ¿Y qué es lo que llamamos como productividad? Productividad para nosotros es la producción por un vector de insumo. Y ese vector de insumo se va haciendo cada vez más grande en la medida que se pierde productividad. Eso es lo que pensamos, ¿no? Pero la verdad es que no lo hemos medido, ¿no? Bueno, con todo lo que he dicho, uno pensaría que la agronomía es un desastre, pero no es así. Fíjense, aquí tienen este gráfico que muestra el rendimiento del trigo, ¿eh? Perdónenme si yo les hablo mucho de trigo, pero resulta que partí trabajando con maíz, pero desarrollé anticuerpos con respecto al maíz y me tuve que cambiar al trigo, ¿eh? No me podía meter a un potrero de maíz, y si no me puedo meter a un potrero de maíz no puedo trabajar. Bien, entonces la agronomía ha sido extraordinariamente exitosa. Fíjense cómo han bajado los precios. Esto es algo que la gente no tiene bien presente. Y vale la pena recordarlo, ¿eh? Aquí hay otros gráficos que muestran exactamente lo mismo. Pero lo mismo ha pasado en la parte de producción animal, ¿eh? No solamente en la parte de producción de cultivo. Algo similar ha pasado en la parte de producción animal. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema agronómico?
Bueno, en primer lugar, que la demanda en los principales cultivos alimenticios, es decir, trigo, maíz y arroz, tiende a ser superior al crecimiento de la producción. A partir de 2007, los precios de estos commodities subieron notablemente. Se pegaron un salto, ¿eh? Es como los norteamericanos tienen, se me quedó el nombre a mí, un square wave, ¿eh? En ángulo recto casi arriba. El precio de estos commodities subieron y ustedes, si ya tienen algunos años, se recordarán cómo sufrieron numerosos países. La tasa de mejoramiento genético para ambientes óptimos ha disminuido. Esto lo vamos a ver inmediatamente. Está bajo un 1% por año. Se espera que la demanda de trigo global suba en un 70% al año 2050, lo que implica una mucho mayor intensificación de los sistemas de producción. Y cuando estamos hablando del carbono, estamos hablando precisamente de una consecuencia que ha producido la intensificación. Bueno, por último, las sequías y altas temperaturas afectan la producción en medio ambiente mediterráneo, especialmente de secano. Este es el problema agronómico. Aquí Tony Hall, de la Universidad de California en Berkeley, y Tony Fisher, del CISRO en Australia, han publicado datos que son bastante coincidentes, ¿eh? Para trigo, arroz y maíz, que proveen alrededor del 60%, 60-70% de la alimentación mundial. Y ahí ustedes tienen valores aproximados de la demanda proyectada y del crecimiento esperado, del crecimiento que ocurrió en los últimos 15 años. Esto es lo que pasa. Fíjense, aquí tienen el progreso de maíz en Iowa. Cuánto ha aumentado el rendimiento. Y esto es en las parcelas del investigador, lo rojo. Y lo azul es el rendimiento de los agricultores. Ustedes pueden ver que evidentemente los agricultores están debajo del rendimiento potencial. Y hay aquí una brecha entre ambos, ¿no? Eso es importante tenerlo en mente.
Aquí tenemos el trigo, que este gráfico muestra dos cosas que son dramáticas, y que necesitamos otro salto, porque resulta que este es el rendimiento potencial, pero no es como el caso del maíz, que es una recta, ¿no? Aquí tenemos que el rendimiento potencial ha ido disminuyendo notablemente en su ganancia por año. Y una vez más, el rendimiento de los agricultores, estos agricultores bajo regadío, debo decir, va en forma paralela al rendimiento potencial, pero la brecha en este caso es mayor. La brecha, la distancia entre el potencial, el rendimiento potencial y el rendimiento de los agricultores. Y aquí está uno de los casos del arroz, porque en arroz uno puede tomar varios casos, pero que los analiza muy bien Tony Fisher en su libro, que entre paréntesis, quienes no lo conozcan, se los recomiendo porque es uno de los buenos libros que me ha tocado leer en cultivos. Y también hay una brecha bastante grande. Y también hay un comportamiento similar, que el mejoramiento genético va aumentando el rendimiento y en forma paralela va aumentando el rendimiento de los mejores agricultores, llamémoslo así. Donde ha fallado esta cuestión es en el asunto de la sequía. Y los estreses abióticos, pero uno conociendo un poco de qué se trata la sequía y qué es lo que producen las plantas, uno se puede imaginar que estamos ahí ante... No podemos cultivar plantas sin agua, digamos. Tenemos que... Una vez, mi querido amigo Juan Gastó, yo era muy joven todavía, debo haber tenido unos 30 años, y teníamos las oficinas una al lado de la otra en la Universidad de Chile. Y me dice, ¿qué dice el hombre que está tratando de transformar los trigos en cactus? ¿Por qué no usa los cactus? Y a raíz de eso estuvimos trabajando, de esa idea, estuvimos trabajando en aquellos años, como 10 o 12 años, con Park Nobel de la Universidad de California en Los Ángeles. En realidad, aquí tenemos que cambiar de metabolismo, y para poder... Lo azul aquí representa un medio ambiente relativamente bueno, y lo que está en rojo o anaranjado representa un medio ambiente malo. Es decir, perdón, no un medio ambiente malo. Lo que ha logrado el fitomejoramiento para un medio ambiente malo, que es
Yo no sé, hay varias cifras publicadas, pero calculo yo que debe ser del 0,1% por año. Hay muchísimos artículos de resistencia a la sequía, pero hay muy pocos datos de este tipo que los avalen, ¿no? De rendimiento versus comportamiento. Bien, les hablaba de estos aumentos de rendimiento porque los agrónomos hemos hecho un gran trabajo, ¿eh? Y los aumentos de rendimiento han tenido un alto costo ambiental que se manifiesta en erosión, disminución de carbono orgánico del suelo, contaminación del agua y de la atmósfera. Y aquí entro un poquito a conversarles de la cero labranza, porque la cero labranza, esta cuestión de no labrar el suelo de tal manera de evitar la pérdida de carbono del suelo y de dejar los residuos sobre el suelo de tal manera de aumentar el carbono orgánico del suelo, tiene ciertos beneficios. Hay algunos. Uno, si realmente quiere hacer un listado exhaustivo, podría hacer un listado de unos 10, de unos 20 beneficios. Aumento de materia orgánica, aumento de la fertilidad, aumento del almacenamiento del agua en el suelo, control de erosión, secuestro de carbono, qué sé yo. Esto no corresponde a Antumapo, sino que esto está en Concepción. Hay un distinguido agricultor que se adelantó a todos los agrónomos en Chile y logró dominar el sistema de cero labranza. Debo decir que él confiesa que gran parte de lo que sabe lo aprendió en Estados Unidos. Así que muchos de ustedes conocen al señor Croeto, ¿no? Y seguramente habrán ido al fondo a visitar el fondo que tiene. Aquí tiene un cultivo de lupino que buscar. Es tan bonita la fotografía esta que la pusimos nosotros en la tapa de un libro que escribimos sobre la agronomía de la cero labranza. Bien, quise poner estas diapositivas para mostrar que Susi Valle también trabajó en esto en el laboratorio, como lo decía inicialmente, y ella estudió las raíces, ¿no? Y estudió las raíces superficiales. Y aquí tienen lo que encontró después de un cierto tiempo de cero labranza, ¿no? Está acá arriba en comparación con el control.
Esto es un poco mayor profundidad. Esto es lo que está en rojito aquí, es a los 7 años, y lo que está en azul es a los 4 años de tratamiento. Bien, con todos los antecedentes que teníamos nosotros, mi estudiante Eduardo Martínez hizo un balance del carbono orgánico en el suelo y vio que en la labranza de conservación se podían almacenar 500 kilos por hectárea por año. Yo creo que eso ha disminuido con el tiempo, ¿eh? Pero no sé exactamente porque no lo he estudiado. Ahora, en labranza convencional, con quema, y para una producción de trigo de 3 toneladas por hectárea, hay una pérdida de 2 toneladas por hectárea por año. O sea que cuando yo conversaba con los agricultores, les decía, mira, pueden ustedes mejorar el balance en 2,5 toneladas por hectárea por año. Evidentemente ninguno me hizo caso, porque hay un montón de problemas asociados. Aquí un distinguido colega australiano se dejó llevar por el entusiasmo y dijo, si secuestramos media tonelada de carbono por hectárea, considerando las hectáreas cultivadas, vamos a poder secuestrar 10 gigatoneladas de CO2. ¿Eh? Pero esto, me acuerdo que mi padre me contó cuando era muy joven y era estudiante. Mi padre era ingeniero agrónomo también. Y me dijo, mira, ten cuidado, mijo, con el cuento de las picanas, porque las cuestiones no son así. Cambian. ¿Por qué? Porque hay limitaciones a la labranza de conservación en medio ambiente mediterráneo de alto rendimiento, como es el medio ambiente mediterráneo que tenemos nosotros. Mire, estas son las colas, ¿no es cierto?, que deja una cosechadora de trigo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si estuviéramos en Argentina, los argentinos han avanzado enormemente con Cerro Labranza, y vi que está Daniel Candarini ahí, y él les puede contar mucho más acerca de esto. Tienen agrupaciones, etcétera, que son muy poderosas y muy buenas. Pero si estuviéramos en Argentina, esos residuos se descompondrían y nosotros podríamos poner el cultivo siguiente, ¿no?
pero estamos en un medio ambiente mediterráneo. Por eso puse en una diapositiva anterior que el problema agronómico, la situación agronómica es que estamos en un ambiente mediterráneo. Y el ambiente mediterráneo no tiene lluvia en verano. Y si no hay agua, no hay descomposición. Entonces, teníamos que encontrar una forma barata dentro de los presupuestos, dentro de los valores del cultivo del trigo, de deshacernos de los residuos, ya que los agricultores, al no tenerlo, queman. Y esta es una de las cosas que a mí me da un poquito de vergüenza ante que ocurran en mi país. En mi país nosotros tenemos fechas para las quemas. Entonces, de acuerdo a la distribución en lugares del país, se va permitiendo que se quemen los residuos. ¿Por qué? Porque los residuos, el índice de cosecha, es decir, la relación que hay entre grano y paja en trigo, es del orden, es decir, 0,45, el índice de cosecha. Entonces, 45% a grano y el resto va a paja. Entonces, ustedes pueden entender que la paja es mayor que el grano. Otras limitaciones que son los de texturas pesadas tienden a compactarse. Y esto lo estudió mucho mi amigo Hank Ellis de la Universidad Austral. Y este problema se acentúa en Cerro Labranza. Ahora, esta compactación puede provocar impedancia mecánica y anegamiento y sequía. Aquí tienen un grado de compactación, ¿eh? Hay problemas de la sembradora. Hay problemas de los aleloquímicos. Yo no creía esto hasta que me metí en la rotación trigo-lupino. Y vi que después de algunas siembras de trigo, los lupinos simplemente no crecían. Y no crecían por los aleloquímicos. Un amigo me contó que durante el verano y los residuos se produce la reproducción sexual de los patógenos. Y durante el invierno, cuando se realiza el cultivo, se produce la reproducción asexual. Entonces, al dejar los residuos sobre el suelo, nosotros lo que estábamos haciendo era aumentar la diversidad genética. Si llueve mucho, por otro lado, están las famosas babosas, que proliferan en ambiente frío y húmedo, en la paja.
Entonces, eventualmente, los agricultores queman. Aquí hay algunos datos de labranza convencional y no labranza, ¿no? Y se puede ver inmediatamente que la no labranza produce problemas de infiltración, ¿no? Bien, yo no sé si ustedes están aburridos, ¿no? Pero la FAO inventó un asunto que llamó intensificación sostenible ante la necesidad de aumentar los rendimientos con desafíos ambientales. Y esta intensificación sostenible argumenta que el aumento en producción va a tener un rol importante en la seguridad alimentaria en los próximos 50 años. Eso ya lo dijimos, ¿no? Sería para todos nosotros, yo creo, una barbaridad que ampliáramos la zona cultivada. Lo que tenemos que aumentar son los rendimientos. Es decir, la mayor parte de este aumento provendrá del suelo agrícola existente. A todo esto nació entre medio, en los años 80, por lo menos acá en Chile, el criterio de sostenibilidad. Y la FAO lo tomó en esta intensificación sostenible. Yo no sé si esa intensificación sostenible va a ser posible, ojalá lo sea, pero me suena como difícil. ¿Cuáles son las conclusiones del sistema agroalimentario? Hay certeza que la demanda por alimentos aumentará en las próximas décadas. El desarrollo de nuevos suelos agrícolas causaría un gran daño al medio. Hay que reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos. Se deberían usar las herramientas que entregan los diferentes tipos de agricultura. Recuerden que hay diferentes escuelas en la agricultura en el momento actual. La intensificación sostenible deberá ser central a la forma en que se producen alimentos en el futuro y debe ser integrada a la sostenibilidad del sistema alimentario. Hay otros asuntos que yo no toqué aquí porque no venían al caso, pero los cambios de dieta, por ejemplo, pero que son están aumentando, por ejemplo, los veganos. Los veganos están aumentando enormemente. Gente que no come carne.
Y eso, si se llegara a generalizar en un momento determinado, sería fabuloso, porque la relación material vegetal, material animal, es 1:10. Es decir, se necesitan 10 de vegetal para producir 1 de animal. Bueno, no quiero terminar sin antes mostrar algo que lo considero ya difícil, pero solamente difícil, porque resulta que Chile es un país muy largo y tiene una cantidad, no sé cuántos miles de kilómetros, son 5.000 y tantos kilómetros de costa. Al año 2050 se requiere un aumento de rendimiento de grano de trigo, como dijimos, del orden del 70%. El uso de agua para la producción de alimentos deberá duplicarse para lograr los aumentos de rendimiento con los sistemas agrícolas y genotipos actuales. Les debo decir que en el lugar que yo vivo, les estoy hablando en este momento desde Olmué, la Quebrada Alvarado. En este lugar, el año pasado, la precipitación fue 0. 0. El cambio climático puede acentuar el déficit de agua. No es que pueda acentuar, lo acentúa y lo está acentuando, aumentando la sequía en ambientes mediterráneos. Bueno, yo me he dedicado bastante a investigar cómo diablo podemos subir la eficiencia del uso de las plantas. Fíjense que el 80%, ayer asistía a un seminario en que se hacía presente que el 80% del uso del agua está en la agricultura. ¿Cómo es esa barbaridad? ¿Cómo es que no hemos sido capaces de mejorar las eficiencias? Hay una pequeña parte que podemos arreglar mejorando la eficiencia de regadío y mejorando tal vez la eficiencia de conducción. Pero es una pequeña parte, porque las plantas van a tener que seguir capturando carbono, y el sistema que tienen para capturar carbono es a través de los estomas, y en los estomas hay una difusión de agua y difusión de anhídrido carbónico, en sentido inverso. Entonces, resulta que esta eficiencia de transpiración solamente cambia con los cambios en sistema fotosintético en el momento actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La mayoría de nuestros cultivos en Chile son C3. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar, es decir, mejorar la fotosíntesis para poder mejorar la eficiencia del uso del agua y bajar el nivel de uso de agua de las plantas, ¿no? Y el año 2050 no hay solución simple
Tenemos que cerrar la brecha, aumentar los límites de producción, reducir las pérdidas, cambiar las dietas. En fin. Y vamos a tener que caer lamentablemente en la expansión, bueno, de la agricultura y expansión de la acuicultura, que se ha presentado como una gran posibilidad. Bueno, como ustedes ven, les presenté un problema de suelos, pero ese problema de suelos tiene implicaciones grandes, porque es precisamente en el suelo, es allí en el suelo donde nosotros cultivamos y tenemos nuestros cultivos, y es de allí de donde nosotros obtenemos nuestra alimentación. Bien, yo creo que hasta aquí ha sido, espero no haberlos aburrido demasiado, y les pido las gracias. Muchas gracias, don Edmundo. Al contrario, un gusto para nosotros haber podido escuchar esta charla y que nos da una visión bastante amplia de todos los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y como agrónomos o profesionales afines, que todos finalmente dentro de ese gran desafío tenemos al suelo de por medio, y que es lo que nos convoca hoy. Entonces, yo tremendamente agradecida de que usted nos haya dado esta exposición. Ahora quedamos abiertos a si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta al profesor Acevedo. Queda abierta la palabra, pueden levantar la mano o hacerla por el chat, como quieran. ¿Alguna consulta o comentario? Y si no, hable, porque no los veo a todos instantáneamente, así es que... ¿Susana? ¿Sí? ¿Por acá? Sí. Okay. Gracias, profesor Acevedo, por su charla, muy interesante. Felipe Zúñiga, Universidad Aysén, acá, de Coyhaique. Quería preguntarle más bien su opinión, si bien es cierto, usted planteó varias interrogantes y también varias respuestas asociadas al acero labranza y al manejo de los suelos, que algunas, por supuesto, que necesitan más profundidad para poder responderse, otras ya están más o menos avanzadas, pero también la agricultura es digamos, un sistema social. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su opinión al respecto de cómo poder implementar este tipo de estrategias, por ejemplo, considerando el aspecto social, que muchas veces los agricultores o los dueños de la tierra no es que no puedan hacer una acero labranza, sino que muchas veces son otros los factores desde el punto de vista emocional, psicológico, muchas veces que las personas tienen, culturales también. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cree usted que se puede de alguna manera vincular ese aspecto con lo que usted nos acaba de presentar? Mira, yo no tengo experiencia en la parte social, ¿eh? Nosotros tenemos experiencia en el laboratorio solamente en la parte social, con pequeños agricultores en la cordillera de la costa. Pero eso no es representativo de la agricultura nacional. En lo que dice relación con estos trabajos que presenté, con estos resultados, los agricultores tomaban conciencia, los agricultores quieren realizar los agricultores, me estoy refiriendo a aquellos que tienen producciones mayores, ¿no? Ellos quieren realizarlo.
Pero el asunto es que el asunto es siempre un problema económico. Ellos lo plantearon como un problema económico. Yo no sé más allá que aquello, ¿no? Sí, pero muchas gracias. Me queda claro, sí, la experiencia de lo que usted está planteando en el fondo. Que igual, además, por supuesto que es un tema económico y bueno, se agradece la respuesta. Gracias, Felipe. José. Gracias, Susi. Muchas gracias, profesora Acevedo, por la excelente presentación. Bueno, usted comentaba que dentro de las cosas positivas que nos entrega la célula de la balanza, aparte, ¿no es cierto?, de la acumulación de carbono orgánico que se produce en el suelo, dice relación a aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, ¿ya? En ese contexto... ¿Aumentar la capacidad de almacenamiento qué? Almacenamiento de agua. En ese Sí. contexto me gustaría conocer su visión respecto a cómo también a través de la célula labranza, por medio de la conservación de la estructura, ¿ya? Y el avance de las raíces, ¿no es cierto?, en el suelo, no tan solo se trata de un aumento en la capacidad de almacenamiento, sino que también en una mayor accesibilidad por parte de las raíces de las plantas al agua, ¿ya? Porque son ahí, yo entiendo que son dos conceptos distintos. Uno es el almacenamiento y otro es la posibilidad que las raíces puedan llegar al agua y finalmente absorberla. En los estudios que ustedes han desarrollado, han mirado eso desde ese punto de vista, y por otro lado, ¿cómo ve usted la proyección de ese tipo de estudios hacia el futuro, pensando también de que las plantas, bueno, tienen sistemas radicales que son muy distintos, algunos más profundizadores, otros menos profundizadores? En ese contexto me gustaría un poco conocer sus impresiones. Bueno, yo aquí, mira, los australianos han trabajado en eso. O sea, lo que sé yo es que si aumentan 25 centímetros en la profundidad de las raíces, aumenta el rendimiento en una proporción importante. Nosotros hemos tenido visitas de las personas que han realizado eso. Pero nosotros no tenemos mayor experiencia. Y lo que yo sé, y lo que siempre ha estado dando vuelta, es que en medio ambientes con baja pluviometría no hay agua más abajo. O sea que no sé, habría que hacer un estudio serio para ver hasta qué punto es conveniente aumentar la profundidad. Ahora, aumentar la densidad, es decir, el LV, la longitud por unidad de volumen de las raíces, puede ser importante. Puede ser importante, no en la zona de mayor LV en el perfil, sino que en la zona en que el LV va disminuyendo, porque el LV va disminuyendo en profundidad, ¿no es cierto? Yo no sé si alguno de ustedes, Daniel Calderini, a lo mejor tiene experiencia en este punto, ¿eh? Pero yo no tengo más experiencia. Y tú, José, pues eres experto en esta materia, pues o sea que
A lo mejor nos puedes dar un hint. Pero siempre queremos aprender más, profesor, por eso la consulta. No, nosotros hemos hecho efectivamente trabajos, pero en praderas, polifíticas, con una sola especie, y efectivamente hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Bromus valdivianus, que fácilmente puede alcanzar 70 centímetros de profundidad, es la especie que logra prevalecer durante condiciones de secano, particularmente en verano seco. Y eso está directamente relacionado con la profundidad que alcanzan sus raíces, pero aún no lo podemos medir directamente, sino que más bien uno lo puede estimar por las curvas de secado del suelo. Pero es algo que yo creo que es muy interesante y es una tremenda espacio para desarrollar investigación, creo yo, y ahí, bueno, vamos a ver, armar un grupo que se enfoque en esa dirección para el próximo periodo. Así que muchas gracias por su respuesta, profesor. Bien. Daniel, ¿querías hacer una consulta? ¿Estás silenciado, Dani? Cierto, le había sacado, siempre me olvido. Bueno, no me acuerdo lo que comía al mediodía, así que no me puedo acordar de esto tampoco. Edmundo, hola, ¿cómo estás? Un gusto poder verte y muchísimas gracias por tu presentación. Hago un pequeño comentario de lo que estaba comentando José. Hay trabajos en China que el mejoramiento de trigo, estoy hablando, aumentó la profundidad de raíces y eso no se tradujo en una mayor captura de agua, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay las cosas, algunos han planteado que van en paralelo, Lynch, por ejemplo, la captura de nutrientes poco móviles y, o sea, el objetivo de aumentar las raíces iría en paralelo entre captura de agua y captura de nutrientes poco móviles. Esa idea está, por supuesto, y es bastante razonable. Ahora, hay datos como estos que digo de mejoramiento en China, en trigo, que no lo han mostrado de ese modo, y también hay varios autores que plantean trade-off entre la profundización de raíces y otros atributos del cultivo. En esencia pasa por la economía del carbono, ¿sí? Pero ese era un comentario, y este tema está, por supuesto, abierto a discusión y está en discusión a nivel internacional, por supuesto. Lo que había dos cosas, Edmundo, que me gustaría preguntarte. Una es, tú conoces muy bien a Crobeto, hace muchos años cuando estuviste de sabático aquí en nuestro instituto, en la Universidad Austral de Chile, cuando yo recién llegaba, ya hablabas, me acuerdo perfectamente que... Bueno, éramos compañeros del instituto, hombre. Hablabas de Crobeto. Y mi pregunta es, ¿Crobeto fue tan exitoso en el manejo de los residuos de cultivo, como bien señalabas y demás? ¿Por qué crees que Crobeto, la duda que surgió a partir de lo que se estaba conversando, primeramente que planteó Felipe, ¿por qué crees tú que Crobeto fue tan exitoso en eso y otros productores no lo han sido? ¿Es una cuestión de escala? Tú que conoces el sistema productivo de Crobeto, es un interrogante para mí ese. Mira, es muy simple para mí, a lo mejor yo me conformo con respuestas bastante simplistas, pero Okay. la verdad es la siguiente. Crobeto no dejaba más de 4 toneladas por hectárea en el suelo. Ajá. ¿No? Y nosotros cada vez en Antumapu, dejando 4 toneladas por hectárea en el suelo, no teníamos ningún problema con los residuos. Crobeto lo que hacía es cada cierta distancia acumulaba los residuos, ¿ya? Ajá. Y no, yo recorrí mucho su fundo
mucho Sí. su predio, y la verdad es que, y conversé mucho con él al respecto, porque era un tema que era muy importante para nosotros. Y el asunto está en disminuir la cantidad de residuos que quedan nomás. Ujú. Ok. Eso nosotros llegamos a la conclusión en Antumapu, si nosotros dejamos 4 toneladas de residuos y no dejamos más, no tenemos por ninguno de los problemas que se presentan con las cantidades normales, porque nota que cuando yo puse ese diapositivo, puse medio ambientes mediterráneos de alto rendimiento, ¿no? Ajá, Yo no sí. puse medio ambiente mediterráneo de bajo rendimiento, puse de alto rendimiento. Y en los medio ambientes, y dije que el índice de cosecha en trigo era 0,45 aproximadamente, pues nosotros usamos trigos primaverales mayoritariamente. Tal vez ustedes allá en la zona austral lo usan de invierno, ¿ah? Pero que pueden tener un índice de cosecha un poco mayor de 0,45. Pero con eso, los residuos que quedan, ándale, son superiores a 10 toneladas por hectárea, ¿no? Y eso es lo que queman los agricultores, pues. Lo queman, o he visto que lo enfardan, ¿no? O hacen estos rollos, no sé cómo los llaman. Sí, bueno, Dante, muchas gracias porque ayúdame, al Dante, menos ayúdame con el nombre. rollos también, sí. Pero es un buen, no digo que sea un valor a tomar como receta, pero es un buen valor a tener en cuenta en las condiciones ambientales de las cuales estabas conversando. Y se podría hacer un manejo diferencial del residuo apuntando a tener niveles de rastrojo a incorporar de cercanos a esa magnitud, dependiendo del ambiente, por supuesto, y de varias cosas, pero al menos de referencia. La otra pregunta que te quería hacer, Edmundo, es, en los ambientes mediterráneos se ha discutido bastante si conviene un uso del agua rápido en las primeras etapas o dejarlo hacia etapas finales en los cultivos de trigo. Esto lo han discutido mucho los australianos, pero los australianos tienen un suelo dúplex, donde la maceta que tienen realmente es muy pequeña, porque se hace arcilloso en pocos centímetros en profundidad. Entonces, no es extrapolable la experiencia australiana a otros lugares mediterráneos del mundo. ¿Cómo lo ves tú para los ambientes mediterráneos chilenos? Mira, eso lo discutimos mucho con Tony Fisher, ¿eh? Que Sí, visita prácticamente todos los años nuestro laboratorio. Y el asunto, yo creo que aplica el gráfico que tienen ellos de usar aproximadamente el 50% del agua hasta la floración, ¿no? Ajá. Y el otro 50% con postfloración. Si tú usas demasiado agua o nitrógeno inicialmente, tienes este famoso Hay-Off, ¿no? Sí. Que no produce grano. Ese gráfico de Tony creo que es una maravilla. Tú lo debes conocer, eso seguro. Sí, también Pasiura trabajó con medidas de pre y post antesis, sí.
Pasiura usa el gráfico de Tony. Yo todas las cuestiones que he visto de él, John usa el gráfico de Tony. Pero no sé si lo habrá medido. Lo tiene publicado Pasiura en uno de sus ensayos. Hay ensayos, bueno, hay distintos ensayos hechos a campo y cosas, y en invernadero. Pero bueno, ok, no vamos a discutir la autoría de los papers, pero ok, sí. Mira, a mí me parece que eso, nosotros hemos tenido muy buenos resultados siguiendo los criterios que aparecen en ese gráfico, ¿no? Sí. Ok, muchísimas gracias, Edmundo. Perdón, estaba silenciada. Gracias, Dani. Gabriela, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Hola, profesor Edmundo. Muchas gracias por su charla. Quisiera preguntarle más bien su opinión o su visión, considerando que hay prácticas agrícolas como de riego y maquinaria que son insostenibles. ¿Qué opina de que cada vez se están haciendo más cultivos sin suelo, como con sustratos o con métodos de hidroponía? Igual considerando que unos cultivos son mucho más fáciles que llevar a cabo que otros. ¿Qué opina sobre estas técnicas? Si son realmente sostenibles a futuro y pueden un poco apalear este problema de la erosión que tiene el suelo con las prácticas actuales. Mira, yo no las conozco porque no trabajé con ellas, pero sí he conversado con una persona que ha trabajado mucho con ella. Está cultivo sin suelo, y lo fantástico que tiene este asunto es que tú te eliminas, porque estos cultivos hortalizas fundamentalmente lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo fantástico que tiene es que te elimina prácticamente todas las enfermedades del suelo, que provienen del suelo. Y que no son, y que son mortales, pues mira, la cuestión del cáncer bacterial, en el caso de tomate, verticilio, fusariosis, qué sé yo, provienen del suelo, y al hacer el cultivo sin suelo tú te lo eliminas. Y el problema es que evidentemente es para pequeñas superficies, pero es para pequeñas superficies con muy alto rendimiento, ¿no? Tú puedes manejar el CO2, por ejemplo. El CO2 que te están absorbiendo las plantas, ¿no? Claro, y se maneja el riego y se compensa un poco el espacio con el rendimiento que alcanza comparado con un sistema tradicional. ¿Perdón? Como se puede manejar también el riego y otros factores, se compensa un poco lo mínimo de espacio que puede ser comparado con el rendimiento alto que se alcanzan. Sí, bueno, si tienes un cultivo sin suelo, tienes que tener las plantas con agua, pues, ¿ya? Claro. Sí. Pero me imagino que te refieres que puedes manejar el cambio de agua, ¿no? Más lo pregunto como una alternativa a la constante degradación del suelo. Si realmente serviría. ¿Perdón? Más preguntaba su opinión si realmente sirve como una alternativa para paliar la constante aceleración de la erosión del suelo. Bueno, yo no sé si me entendiste. ¿Sabes qué es lo que va a hacer, Gabriela? Le voy a mandar todas las diapos que pasé a la Susi Valle, ¿ya? Porque
Yo creo que ahí en algunos diapos aparecen alternativas para parar este asunto de degradación. Ahora, tú nunca vas a cambiar cuando estás cultivando con suelo que la concentración de anhídrido carbónico del suelo sea casi 10 veces superior a la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera. Claro. Entonces, es evidente que si tú haces un hoyo o pasas un arado o un instrumento, es evidente que tú vas a tener un flujo de anhídrido carbónico desde el suelo hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, y eso te lleva a degradación. ¿Por qué te lleva a degradación del suelo? Porque lo que se está quemando ahí es materia orgánica del suelo, y la materia orgánica del suelo tiene una serie de efectos positivos para el suelo, ¿no? Gabriela, Gracias, profesor. ¿estás conforme con eso? Sí, profesor, muchas gracias. Te voy a mandar los diapositivos. Pídeselo a Susi, ¿ah? Yo se los pido. Yo le digo Susi, pero es la doctora Susana Valle. Está en el mundo, me puede decir Susi, no hay problema. Hay una pregunta de Rodrigo Cabezas. Disculpen Sí, perdón. Disculpen la interrupción. Yo sé que no pedí la palabra y no es mi turno, pero la verdad, pido perdón, me tengo que retirar. En 15 minutos tengo que conectarme a la celebración desde República Dominicana. Una disculpa por no poderles acompañar hasta el final. Doctora Saavedra, muchísimas gracias. Yo no soy agrónomo, hoy aprendí mucho. Yo soy química. Obviamente tengo estudios en ciencia del suelo, pero no es lo mismo que haber estudiado agronomía. Muchas gracias por lo que hoy aprendí de ustedes. Muchas gracias por compartir conmigo su celebración y una disculpa por tener que retirarme. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Gracias Laura. a usted. Chao. Chao, chao. Rodrigo Cabezas, que tenía la mano levantada. ¿Está Rodrigo? Sí. Hola a todos. No sé si me escuchan. Sí. Sí, Rodrigo. Mi nombre es Rodrigo Cabeza. Yo no estoy relacionado con el suelo. Hace muy poco tiempo me dediqué a estudiar todo el suelo. Vi unos videos de David Montgomery, que es un geólogo americano que habla solamente, escribió un libro sobre el tema de la erosión del suelo. Y hace poco inicié un proyecto de conservación acá en Puerto Montt. Yo soy de Puerto Montt y empecé a trabajar todo lo que es el tema de los orgánicos para poder entrar sobre el suelo. Entonces, desde ese punto de vista me empecé a interesar en lo que estaba pasando. Ahora, efectivamente, la mayoría de las personas que alguien planteó acá hace la labranza y es difícil sacarle eso de su mente. Ahora, ¿cómo, en el caso del suelo tenemos el problema del agua, pero cómo hacemos para mejorar los residuos, mejorar el suelo? Porque gran parte de los residuos que hoy día estamos botando orgánicos se botan y no nos estamos entregando al suelo para tal forma de mejorar la vida en este suelo. La gente como que no tiene conocimiento de que el suelo tiene un sistema de vida, que vive los microorganismos, que vive ese elemento, y cuando le hacemos la labranza, lo que hacemos es que exponemos estos microorganismos al sol y se mueren. Entonces, ¿qué piensa usted respecto a la educación que hay respecto al suelo? De ese punto de vista me estaba dando cuenta de que hay muy poca educación de cómo debiésemos nosotros entender el suelo. Entonces, gran parte de la gente hace labranza, gran parte de la gente deja el suelo expuesto a la erosión, etc. Y desde ahí, ¿dónde está la parte de educación, la parte quizá educativa desde el colegio, de los niños, que entiendan qué es lo que es el suelo? Y ahí, y no solamente para el tema que estudia agronomía, sino que para un montón de otras áreas que dependen del suelo. Esa era mi consulta. La parte de microbiología. Microbiológica del suelo, claro. ¿No? Sí. Sí. ¿Qué incidencia tiene la microbiología en el suelo para mejorar el rendimiento y la productividad? Mira,
que yo sepa, hay un colega en la UFRO que está asociado a la microbiología del suelo. Daniel, ayúdame con el nombre, por favor, si es que te acuerdas. No es... ay, lo tengo acá en el mail. ¿O tú, Dante, lo conoces? No recuerdo el nombre, pero fue el profesor de Óscar Martínez. ¿Cómo se llama el profesor de Óscar Martínez? ¿Mirko Jorquera? Mirko Jorquera. Mirko es el que más ha trabajado en microbiología en lo último. Claro. Y el profesor Borí. El profesor Bueno, Borí Borí también, pero Borí más que en microbiología es micorriza. Sí. Pero Mirko, por ejemplo, claro, las arqueas, digamos, en el fondo ha descubierto un montón de cosas novedosas en el sistema, ha estado trabajando con acumuladores, etcétera, etcétera. Entonces, lo más interesante. Y nosotros tenemos la suerte de que Óscar Martínez fue formado por él, así que hay que sacarle partido nomás a Óscar. Sí. Yo, Ricardo. ¿Cómo está, hombre? Aquí estoy, Edmundo. Un gustazo verte de nuevo y me alegro que siempre estés compartiendo lo que ha sido siempre tu vida, desde que fuiste mi profesor y sigues haciendo lo mismo. Un abrazo virtual del mundo y gracias por todo lo que has dicho. Un abrazo, amigo mío. Bueno, para ir... Oye, Rodrigo, perdona, pero yo no te puedo contestar. Solamente decirte que de lo que yo sé, hay que irse a la UFRO. A lo mejor en la Universidad Austral tiene un buen microbiólogo usted. Tenemos a Óscar Martínez, que también está trabajando en biología, don Edmundo. ¿Viste? Sí. Gracias, profesor. ¿En dónde estás tú, Rodrigo? Yo estoy en Puerto Montt y desde el punto de vista que yo no estoy formado en agronomía, yo soy, como les planteé, yo me formé en la Austral, pero me estudié ingeniería comercial, pero me interesa mucho la microbiología respecto al suelo, que es la que hoy día entiendo, lo que se ve de acuerdo con un estudio científico, que como la micorriza, ¿cierto? Esto es algo que permite generar intercambio con las raíces de las plantas, es interesante. Entonces, desde ese punto de vista puedo mejorar mucho la productividad y fertilizar los suelos, porque entiendo yo, no sé si estoy equivocado, que en el sur hay cierta acidez en el suelo. Desconozco el porqué, pero quizá hay muchas causales. Quizás cómo podríamos mejorar los suelos en el sur. Mire, las ¿Cómo otras le podríamos enseñar a la gente? se ha avanzado bastante, ¿eh? Así que arrímate a un microbiólogo. Gracias, doctor. Bueno, sé que hay varias preguntas en el chat, pero por temas de tiempo vamos a dar la palabra a Alicia Espinosa, que está levantando la mano, y ya para ir finalizando. Hola, buenas tardes a todos. Yo trabajo en la Comisión Nacional de Riego, preocupada del riego hace más de 26 años, casi 30, exalumna de la Universidad Austral y del profesor Agimelis. No tuve el honor de ser alumna de... Pero al escucharlo me motiva demasiado lo que él habla. En realidad, durante el periodo que he tenido que aportar y gracias a Dios lo he podido hacer en la Comisión Nacional de Riego, me ha tocado mucho el tema de la capacitación de los pequeños agricultores. Y le puedo contestar al colega que decía adelante y le preocupaba la parte de la capacitación, que hoy día la Comisión tiene un programa dirigido a los pequeños agricultores donde tocamos muchos temas. Y personalmente me ha tocado hacer un área del curso relativo al suelo, donde con mucho esfuerzo para que un pequeño agricultor entienda lo que es la textura, la porosidad, la estructura del suelo, hemos tratado de educarlos
en este curso. Los invito a revisar la página de la Comisión Nacional de Riego, donde están grabados todos estos cursos a los pequeños agricultores. Tengo una pequeña pregunta, en mi ignorancia como agrónomo. ¿A qué profundidad del suelo se almacena el carbono? ¿A distintas profundidades? ¿A alguna profundidad? Desde la superficie hacia abajo. Está muy superficial. Usted, Alicia, se habrá dado cuenta que la gran mayoría de los estudios están entre 0,5, entre 0 y 5 centímetros de profundidad. Eso no significa que no haya materia orgánica más abajo, ¿eh? Pero va disminuyendo notablemente. Muchas gracias. Yo no sé si a través del riego se podría manejar también esta situación. A mí me gustaría poder conversar. Hay una parte de la materia orgánica que es soluble en agua, sí. Porque nosotros en los concursos de la Ley de Fomento al Riego, que es la bonificación que se hace a los proyectos, podemos poner distintas exigencias. Entonces, o mejoras, por no llamarlas exigencias, para que los agricultores vayan adquiriendo estas prácticas. Entonces me gustaría, no sé, comunicarme con alguno de ustedes que no los conozco, para poder hacer un nexo de este tipo y poder, no sé, conectarlos con la jefatura o con las personas indicadas para motivar de alguna manera este buen manejo del suelo a través del riego. Alicia, si quieres seguir conversando, puedes acercarte o podemos hacer la conexión con la profesora de riego de la facultad para seguir hablando de estos temas en el futuro. Bueno, ahí prende su cámara la profesora Beck. Ella es Dorota Beck, es la encargada de riego. Oye, Susi, la pregunta de ella es re interesante. ¿Eh? Claro, claro que sí. ¿Cómo con el riego tú puedes manejar la profundidad de la materia orgánica? Habría, en primer lugar, eso es un problema de física de suelo que es muy interesante. ¿Quién es físico de suelo aquí en este grupo? El José, pero José se tuvo que retirar lamentablemente. Ah, José. Sí. Claro, José es físico de suelo. Convérsalo con José, porque a mí me tinca que un riego, es decir, hay que tener especial cuidado en que el riego sea a no saturación, con baja conductividad hidráulica, etc. ¿Ya? Sí, y es importante eso. Dorothy, que Dorota también sabe bastante de física de suelo. Yo solo si puedo, bueno, como Yusufi me presentó, me llamo Dorota Detz y bueno, nosotros trabajamos con riego justamente siempre desde el punto de vista de suelo. Nos basamos en propiedades físicas de suelo principalmente, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, demanda de agua que establecemos o parámetros de riego tomamos siempre desde el punto de vista suelo. Bueno, yo soy de formación doctorado, hice igual en física de suelo, así que este ambiente es más familiar para mí que en general que se basan principalmente en la evapotranspiración. Y en este momento igual tenemos un proyecto en riego de praderas. Bueno, aquí en sur de Chile este asunto de riego de praderas es todavía muy desconocido, pero como mencioné, estamos tratando siempre de conectar factores justamente hidráulicos con físicos. Bueno, y en este proyecto también participa Oscar Martínez de parte de microbiología que ya fue mencionado aquí, también José, responsable por parte física. Así que Alicia, feliz si podemos trabajar conjuntos. Bien. Gracias. Sí. Bien, muchas gracias
a todos por las preguntas, comentarios y demás. Está a decir para el profesor. Gracias, Susana. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Gracias, Dante. Toda esta tropa de muchachos, ya muchachotes, éramos amigos, ¿no? Allá en la Austral. Qué lindo fue. Sí. Bien, muchas gracias, profesor. Un encanto, un agrado nuevamente escucharlo y verlo. Mira, está Carolina Lizana. La Caro Lizana también está ahí. Hola. Hola, don Edmundo, mucho gusto saludarlo. Qué bueno verlo acá. Gusto verte, mijita. Yeah. ¿Pau? Sí. Sí, bueno, Susana, como dice Susana, ya vamos a vamos a cerrar esta actividad, darle nuevamente las gracias al profesor Edmundo Acevedo por habernos permitido escuchar su interesante exposición. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a la doctora Susana Valle por haber impulsado la organización de esta actividad, y a todas las personas que hoy día nos acompañaron. Así que yo creo que fue muy productivo y además muy cálida esta sesión de celebración de Día Mundial de Suelo. Así que los dejamos invitados para otra actividad y muchas gracias a todos. Así que yo ahora me despido. Oscar Baló, que tú estabas allá también.